Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal titulado Gracia Sublime. Por supuesto, agradecemos a Dios la oportunidad que siempre nos da de compartir con todos ustedes este breve tiempo en este espacio semanal en el cual pues tratamos de edificar nuestras almas, nuestra mente, la totalidad de nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través de breves meditaciones y breves reflexiones siempre fundadas en la palabra de Dios y por supuesto en una explicación correcta y adecuada, siempre de acuerdo con el texto y el contexto que estamos leyendo juntos. Bueno, nuestro programa es un título que abarca toda la Escritura, por lo tanto, cuando queremos hablar o compartir con ustedes algo referente a la bendita gracia de Dios o como titula este programa, Gracia Sublime, que es evidentemente el título con el que John Newton bautizó, por supuesto, nombró el himno que él escribió, ¿verdad? Pues entonces, pues cualquier enseñanza que nos dirija a Dios, evidentemente siempre llevará implícita la verdad de la gracia. Como siempre recordamos la importancia de aquello que a lo largo de todos los programas siempre mencionamos, que es ese texto de donde hemos partido y donde hemos comenzado en el principio este programa, que creo que ya llevamos evidentemente más de 100 programas emitidos. Y son esas palabras del escritor de Hebreos que nos enseñan a estar más atentos, a oír con más diligencia, con más responsabilidad las cosas que hemos oído, el Evangelio de Jesucristo, para no deslizarnos. Y un poquito más adelante nos enseña cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. De nuevo nos está hablando del Evangelio de Jesucristo, el cual presenta, explica y por supuesto aplica la gracia de Dios por el poder de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte expiatoria y su resurrección que favoreció la propiciación, por supuesto, del hombre con el Dios santo y eterno. Por lo tanto,
todo lo tratamos de compartir y dirigir a partir de esta razón y desear que nuestra voz pueda alcanzar los oídos de todos aquellos que están detrás de sus receptores, que lo están oyendo a través de los aparatos de radio de sus coches, o también, por supuesto, a través de internet, ¿sí? Por lo tanto, a unos y a otros les deseamos la bendición de Dios a través de su palabra en todo el conjunto de la programación de Radio Luz a las Naciones. Hoy vamos a estar en el capítulo 16 de Mateo, donde hemos estado un poquitín programas anteriores, y vamos a irnos al versículo 17, que es la respuesta de Jesús a la declaración de Pedro, ¿sí? Cristo sabemos perfectamente que ya está iniciando su vida hacia Jerusalén, hacia el lugar donde tendría que confrontar evidentemente el propósito, esa copa de ira para proporcionarnos la salvación a los seres humanos. Y en este momento aquí sucede algo en este lugar, Cesarea de Filipo, maravilloso. Él pregunta a sus propios discípulos, después de haber preguntado quién dice la gente que era él. Y bueno, sus discípulos le contestaron de varias maneras. Dice, algunos dicen que eres Juan Bautista. Sí, realmente sabemos que Herodes Antipas, ¿verdad? Él confundió y llegó a pensar que Jesús era Juan Bautista resucitado. También mencionaron a Elías, aquel que cumplía la profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1 y Malaquías capítulo 4, versículo 5, ¿no? Donde se nos dice, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis. También nos enseña el capítulo 4, versículo 5, aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Entonces también le mencionaron a este Elías que en cierta manera y juntamente con Juan Bautista también estaba relacionado con el propio Jesucristo. También hablan de Jeremías, ¿sí? Hay una antigua tradición donde los rabinos de aquel tiempo creían que Jeremías había escondido el arca del pacto, sí, y la había escondido en el monte Nebo, y que evidentemente la aparición de Jeremías sería exactamente antes del establecimiento de la nueva era, sí. Entonces sabemos por la documentación que tenemos para estudiar que el pensamiento judío de aquel tiempo, pues evidentemente establecía el tiempo del mundo en dos etapas. Evidentemente la vieja era y la era venidera, sí, y todo era en relación a la presencia del Mesías, quien era evidentemente el que establecería esa nueva era. Por lo tanto, todas estas cosas son importantes, pero no tenemos tiempo para ellas en un espacio tan corto, ¿sí? Entonces vemos que también, pues, le dice uno de los profetas, lo cual pues hace referencia a otras figuras del Antiguo Testamento que podrían perfectamente relacionarse con la propia profecía de Moisés en Deuteronomio 18, entre el 15 y el 22, donde el propio Moisés escribe y dice que Yahweh tu Dios levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él escucharéis. Sabemos que Pedro usó este texto también en su predicación en el tiempo en el que la iglesia fue establecida en Pentecostés, después de la Pascua, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, ya a partir de aquí ya viene la pregunta, ¿no? A sus propios discípulos. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y entonces aquí tenemos la maravillosa respuesta de Pedro, que en este momento es capacitado y dotado
Y la dicción con la que Pedro expresa esta verdad evidentemente no pertenece a su propio razonamiento humano o teológico, no pertenece a un acierto casual, sino realmente obedece y responde a una capacitación plena, perfecta y santa del Dios Padre que está en los cielos y que revela al corazón de Pedro, quién es la identidad de Jesucristo. Entonces es Pedro quien le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En los sinópticos, que es el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, viene este evento, pero el Hijo del Dios viviente únicamente nos lo refleja y nos lo presenta Mateo en su Evangelio, lo cual nos enseña que Mateo principalmente escribió a judíos, ¿sí? Y presentó a Jesucristo como el Rey, como el Mesías. Entonces, aquí esta palabra, el Hijo del Dios viviente, es una palabra muy importante, porque evidentemente no solamente está aquí presentándonos Cristo, que es el término griego para Mesías, ¿sí? Para ungido, es nuestro término ungido, pero también añade el Hijo del Dios viviente, lo cual está expresando una igualdad con el Dios del Antiguo Testamento. Está expresando una perfecta unidad de que este Cristo, la identidad de este Cristo, es divina, es Dios mismo. Aquí cuando dice Dios viviente, está haciendo una paráfrasis, ¿sí? De Yahweh, ¿sí? De esa tremenda declaración, de esa forma hebrea para enseñarnos el verbo ser unido al pronombre yo, donde realmente sabemos que, como nos enseña Éxodo 3:14, cuando dice que Elohim respondió a Moisés: yo soy el que soy, y se reveló a Moisés con el nombre de Yahweh, o evidentemente Jehová, que es un término que tenemos en nuestras Biblias actuales, pero que evidentemente proviene de ese término santo, sagrado, que en muchos casos los judíos evitaban pronunciar y que significa yo soy el que soy, el cual nos lleva a esa autoexistencia, a esa proclamación del Dios eterno, siempre existente. Entonces, cuando vemos aquí esta expresión, el Hijo del Dios viviente, podemos ver estas connotaciones y estos significados, y evidentemente este paralelismo que une al Cristo con el Hijo del Dios viviente. Entonces, este Mesías que están identificando con el propio Jesús, tenemos que pensar que Pedro realmente aquí está teniendo una revelación maravillosa y que son 5 versículos más abajo, ya en el verso 21, donde hoy por supuesto no vamos a estar, donde realmente él ya tiene una fuerte confusión en su mente en cuanto al propósito y al ministerio del Mesías. Por lo tanto, aquí tenemos que exaltar y aquí tenemos que elogiar. Aquí cuando le dice Jesús bienaventurado, está usando el término makarios en griego, que es feliz, que es realmente alguien que es muy, muy, muy bendecido, ¿sí? Que realmente en la propia expresión de lo que él está diciendo es afortunado, es bienaventurado, ¿sí? Por lo tanto, en este momento Pedro está teniendo una expresión tan perfecta, tan amplia, tan gloriosa, pero a la vez la comprensión de Pedro, como veremos un poquitín más adelante, todavía tiene que ser muy perfeccionada, muy acondicionada, evidentemente muy desarrollada, y dirigida a un conocimiento más profundo de Jesucristo. Entonces, esta respuesta es muy gloriosa, esta respuesta es preciosa, es maravillosa, pero a la vez también tenemos que decir que Pedro, como todos nosotros, todavía seguimos aprendiendo. Bueno, él declara el Hijo del Dios viviente, como hemos visto hasta hace un momento, y hemos comprendido de qué trata esta expresión en cuanto a igualdad,
en lo que es el Padre y el Hijo, y evidentemente en el propio contenido de la expresión Dios viviente, que evidentemente nos lleva al término para el Padre, para el Dios Padre en el Antiguo Testamento, Yahweh, ¿sí? Bueno, entonces llega el verso 17, y ahí es donde Jesús está respondiendo a Pedro y le dice: Macarios eres, Simón. Le habla primeramente con ese primer nombre que él tenía antes de llamarse Pedro por parte de Jesús, y le dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, de esto también hemos hablado, en cuanto a que esto no es evidentemente una palabra que sale de una comprensión humana de Pedro, sino que realmente nos enseña que sin la ayuda divina es imposible que ningún hombre pueda comprender quién es Cristo, pueda comprender quién es Dios, que ningún hombre realmente pueda tener una comprensión de nada espiritual que tenga que ver con una relación con Dios, porque la condición caída y pecaminosa del hombre impide, vela, ciega por completo, bajo la autoridad del Dios de este siglo, toda capacidad de poder comprender. Entonces, cuando somos despertados, evidentemente, a nuestra condición para poder ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, siempre es un hecho que es proveniente del Padre. Nunca esto puede ser hecho sin la ayuda divina. Esto nos lo dejó muy claro, por ejemplo, Jesús en el capítulo 6 del Evangelio juanino, del Evangelio del apóstol Juan, verso 44, donde dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, claramente Jesús nos está enseñando que nadie puede tener una comprensión de su persona, que nadie puede recurrir a Él, venir a Él, pedir algo que evidentemente venga de su mano, si no es por una acción del Padre. Entonces el propio Jesús en ese mismo capítulo, 11 versículos después, en el verso 65 decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. Es el propio Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 29, donde nos recuerda: lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Estamos leyendo la traducción textual en estos textos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de todos los que vinieron a Jesucristo, de todos los que comprendieron a Jesucristo, siempre tenemos un comienzo en la voluntad del Dios Padre. Siempre tenemos un comienzo en la intención del Dios Padre, de donde evidentemente se deriva el principio de la gracia. En la Reina Valera, que posiblemente sea más familiar para nosotros, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y concluye: yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, este asunto siempre tiene que estar muy claro en el corazón de los que predicamos la palabra de Dios, en la mente de aquellos que tratamos de compartir el Evangelio con otros, porque el Dios Padre, la figura de la primera persona de la trina deidad de Dios, es realmente quien mueve su voluntad libre y soberana hacia la criatura caída, muerta en delitos y pecados. Esto también en ese texto que tanto mencionamos, el propio apóstol Pablo lo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Evidentemente está hablando, esto es la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, donde está usando el término eulogeo, digno de adoración, digno de alabanza, ¿sí?
y evidentemente es el Dios y Padre. Aquí tenemos claramente la figura de la primera persona de la trina deidad de Dios. El propio Cristo le dijo a Simón, hijo de Jonás, le dijo claramente, dice, bienaventurado, porque esto no es una comunicación que proviene de ti, sino que es una comunicación que se origina en la voluntad de mi Padre, en la gracia de Dios. Claramente tenemos que distinguir la figura de la primera persona de la trina deidad de Dios, porque esto es fundamental a la hora de comprender el Evangelio y a la hora de comprender todo el conjunto de las Escrituras. A veces muchos cristianos mezclan, confunden la figura del Padre con la figura del Hijo. Siempre partimos de una unidad. En cuanto a la trina deidad de Dios, es una unidad indivisible, pero en cuanto a las personas que revelan la trina unidad de Dios, o sea, esa unidad revelada en tres personas, esa unidad revelada en tres personas que manifiesta la deidad indivisible, tenemos que comprender que el Padre y el Hijo, evidentemente, en esencia, son iguales, pero en cuanto a lo que ellos revelan en el propósito de la redención, son diferentes. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Y aquí Pablo nos está enseñando y está diferenciando el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el asunto ministerial, en cuanto a lo que representan y a lo que han llevado a cabo, hay una diferencia para poder comprender lo que el Evangelio nos enseña. Entonces vemos que fue el Padre quien nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito de ser santos y nos escogió en Jesucristo. Entonces, cuando estamos ante esta realidad, en lo que Cristo está diciendo como respuesta a la declaración del Hijo del Dios viviente, como hemos dicho, una paráfrasis del término Yahweh, entonces Jesús hace una aclaración para que no solamente Pedro, sino todo el conjunto de las personas, los discípulos en este caso, que estaban con Jesucristo, pudieran comprender que el Padre era quien iniciaba todo argumento de revelación, aclaración de quién el Hijo es en cuanto a su propósito y a su ministerio, a su preexistencia, a su humanización y a todo lo que tiene que ver con su obra expiatoria y propiciatoria, como siempre decimos, con su resurrección, con su hoy estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas, con evidentemente su regreso al fin de la última semana en cuanto a esos últimos 7 años que vivirá este mundo donde estamos, y por supuesto el establecimiento del reino milenial y, como no, el establecimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva. También entre esta primera venida y esta segunda venida no podemos obviar y olvidar el rapto de la Iglesia, donde los santos que han partido y que están en la presencia de Dios serán resucitados primero. Sí, sabemos que hay un orden de resurrecciones y aquellos que vivan para ese momento serán transformados juntamente con ellos en el aire para estar para siempre con el Señor. Entonces, todas estas cosas están implícitas en la persona de el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y por esta razón Simón es bienaventurado. Entonces ponemos este fundamento en este programa de esta mañana, donde recordamos la importancia y la relevancia de diferenciar la primera y segunda persona de la trina deidad de Dios, el Padre y el Hijo, comprender sus funciones, pero recordar que en esencia evidentemente son uno. Dios es indivisible, Dios es uno. El Shema hebreo nos lo enseña: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero tenemos que comprender en el sentido ministerial,
en cuanto a lo que aquí se nos está presentando. El Padre está revelando al Hijo, al corazón de Pedro y al corazón de los discípulos. Y esa revelación implica el Mesías esperado. Evidentemente el Mesías esperado es igual en esencia. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Y aquí evidentemente tenemos el término que hemos dicho antes, Yahweh. Y esto es lo que le hace bienaventurado, porque este Yahweh es el que está revelando Pedro. Porque como bien nos enseñó Jesús, nadie puede venir al Hijo si el Padre no le atrae, si el Padre no le lleva. Es muy bonita este verbo, atrae, ¿sí? Arrastra, es literalmente lo que aquí se nos está enseñando. Por lo tanto, damos gloria a Dios por su gracia inmerecida, por su don inefable, y reconocemos que de no haber sido por esta acción de una revelación a nuestros corazones, siempre perteneceríamos a un reino de tinieblas, siempre seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él tuvo a bien revelarnos a su Hijo Jesucristo y revelarnos el propósito y el consejo eterno de Dios a nuestros corazones. Que Dios les bendiga y espero que tengan una muy buena semana. Recuerden, no hay vida fuera del Hijo de Dios. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y